Ok. Solo denme unos minutos. Buenas noches a todos. Hoy vamos a discutir un tema que es de suma importancia para las empresas como para los sistemas computacionales que ellos manejan, el cual tiene por nombre VIA. Para abordar este tema tenemos a nuestro panel que está integrado por nuestros compañeros Zuley Bautista, Denia Mejía, Angie Peña, Juan Bonilla y su servidor Miguel Calidonio, que también aportará parte de este tema. Bienvenidos, estimados. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Okay. Como primer interrogante tenemos, ¿qué es VIA? Esa es la primera interrogante que se nos plantea para que se pueda dar a entender qué es VIA. En el caso para usted, Juan, ¿qué significa VIA o qué es VIA dentro de su conocimiento, ya que nosotros manejamos el tema? Bueno, VIA considero que viene siendo como un plan de contingencias que deben establecer las empresas. Esto con el objetivo de salvaguardar pues sus bienes y salvaguardar también la parte estructural de las compañías. O sea, esto viene a dar una mejora a las compañías en cuanto a su operación, en cuanto a su organización. Ok, muy bien. Para usted, Zuley, ¿qué es VIA? Pues prácticamente ya lo dijo nuestro compañero Juan, ¿verdad? Básicamente viene siendo como una estrategia donde la empresa crea mecanismos o crea estándares de seguridad para salvaguardar la información. Okay. Puede ser por distintos motivos. Pueden ser por virus informáticos, por robos de información. Básicamente es para salvaguardar los datos. Usted, Denia, ¿nos podría dar un ejemplo de lo que es VIA? Un ejemplo, bueno, el VIA más que todo puede ser también lo que es como un análisis que la empresa implementa después desde un fenómeno, ya sea natural o un fenómeno humano. Entonces, el VIA puede ser un análisis de en qué estado se encuentra la empresa después de que suceda esto y pues la dirección o la gerencia basado en resultados de ese análisis pues poder tomar una decisión de qué plan o qué estrategia se implementar. Ok. Usted, Angie, ¿qué nos podría aportar sobre todo lo que han dicho nuestros compañeros en relación al VIA? Pues considero que el VIA es como una estrategia que utilizan las empresas para poder evaluar las posibles consecuencias que pueden dar un hecho, una amenaza, por ejemplo. Recordemos que las amenazas pueden ser de origen natural y también pueden ser ocasionadas por los seres humanos, ¿verdad? Entonces las empresas hacen un plan para estar preparados ante cualquier problema futuro que puedan tener y de alguna manera, pues, este plan los puede ayudar a recuperarse de la forma más rápida, ¿verdad? Así es, tal cual como ustedes lo han mencionado, VIA es todo lo que ustedes han mencionado, es un proceso sistemático el cual las empresas implementan en sus empresas para poder salvaguardar la vida de la mayoría de sus activos. Dentro de los claros ejemplos tenemos que están las pólizas de seguro, están los firewall que algunas empresas implementan en sus sistemas más que todo contables, que son los que tienen como mayor importancia en ellos, y sobre todo el VIA pues tiene esa función, que es analizar a detalle cada posible evento que puede poner en riesgo la vida de algunos activos o incluso la vida de la misma empresa, la cual también no solo puede ser ocasionada por medio de sistemas computacionales, sino que también por medio de un evento natural, que pudo haber sido un ejemplo claro, el terremoto que hubo en el 2009,
que fue un terremoto bastante fuerte de 9.4 y que dejó bastantes edificios dañados. Tenemos también el ejemplo ahorita de las tormentas tropicales Eta y Iota, que afectaron gran parte de la costa norte del país. Muchas empresas se vieron afectadas y ahí ellos tenían sus pólizas de seguro, las cuales les logró recuperar parte de sus activos. Ahora vamos con la siguiente interrogante, la cual es, ¿quién es el responsable de crear este sistema para poder enfrentar los impactos negativos? En este aspecto vamos a iniciar por nuestra compañera Denia, que nos dé su opinión. ¿Quién cree usted que es el responsable de crear este sistema para poder enfrentar los impactos negativos que sufren las empresas? El responsable, pues yo pienso que debe ser la dirección de la empresa. Ellos son los responsables, pues, de buscarle las posibles soluciones a los problemas que se dan dentro de ellas. Igual, si es el dueño, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque cada quien, pues, cuida sus intereses. Entonces, aquí estamos hablando de dinero y lo que toda empresa busca, pues, es obtener resultados. Y cuando hay problemas, como usted lo mencionó, ejemplos como los huracanes, la pandemia, que ha venido siendo un problema de años, ya varios años que llevamos con eso. Entonces las empresas, pues los gerentes se han visto en las necesidades de implementar nuevos procesos, nuevos análisis para cuidar lo que es sus finanzas, sus sistemas, su información, todo lo que tenga que ver con el como lo dice ahí, que el negocio continúe, ¿verdad? Porque ese es lo que se busca, de que el negocio continúe a pesar de problemas naturales, a pesar de problemas humanos, que hayan robos en las empresas, que se da mucho. Entonces los gerentes, pues la administración de la empresa son los responsables de implementar estos análisis y con ello pues también las estrategias para las posibles soluciones. Ok, muchas gracias. Para usted, Zuley, desde su perspectiva, ¿quién cree usted de que debe de ser el responsable de crear ese sistema contra los impactos negativos que puede enfrentar la empresa? Pues desde mi punto de vista, la dirección tendría que implementar o enviar esa solicitud al departamento informático, que son los encargados de velar por la seguridad informática, por crear comandos de seguridad y también establecimiento también de muchos, ¿cómo le puedo decir? Establecimiento de objetivos, establecimiento de políticas informáticas para para salvaguardar la información, en mi punto de vista. Ok. Para usted, Juan, ¿quién cree usted de que es el responsable de esta parte fundamental en una empresa? Bueno, retomando lo que mencionaba la compañera Zuley, el tema del respaldo informático es muy importante. Creo que las grandes empresas, voy a tocar este punto primero de las grandes empresas. Ellos, pues, desde el punto de vista de la dirección, pues, tratan de establecer lo que son los respaldos informáticos. Sabemos de que algunas los tienen en las oficinas donde operan y hay un respaldo, un segundo respaldo, que lo hacen en otro sitio. Esto en caso de que suceda algo, por ejemplo, se quema el edificio donde operan, pues no se pierde toda la información. Entonces, ese tipo por decir así, de contingencias o para prever la pérdida total de la información, eso viene de parte de la dirección o de parte de los dueños, como lo mencionaba, pero más sin embargo, la mayoría de las empresas que existen aquí en Honduras no son tan grandes. Entonces, ya las directrices vienen, por decir así, de un administrador o del jefe del área de informática, por decir así. Por ejemplo, al querer establecer la protección, por decir así, de un servidor, quien debería de establecer las medidas de seguridad debería ser el jefe de esa área.
también están las otras áreas, las partes administrativas, que por ejemplo, en caso de que una tienda, por decir así, no se le caiga el servicio de internet, ¿quién debería ser el responsable? Debería ser el administrador. El administrador debe tener un plan B de un segundo proveedor, por decir así, de internet, que le provee el servicio. Porque sabemos de que una hora de pérdida de ventas, pues, representa bastante dinero para las empresas. Y si deja de ganar dinero, pues, obviamente pierde, ¿verdad? Entonces, hay diferentes puntos de vista. Podría ser los dueños directamente, la parte de dirección, la parte administrativa, y considero que también los jefes de cada área, dependiendo de la estructura de la empresa. Para usted, Angie, ¿usted quién considera que debe de ser el encargado de hacer este plan estratégico? Pues opino lo mismo que mis compañeros, ya que ellos deben velar por la seguridad de la empresa y incluso creo que se contratan a terceros para que les puedan hacer este estudio, porque las personas que lo hacen en sí tienen que ser personas especializadas en el tema, tienen que ser estudiadas, profesionales y especializadas en el tema, porque ellos hacen un estudio desde la parte de lo que son los procesos de producción hasta la finanza y evalúan las posibles amenazas que pueden tener, ¿verdad? Entonces hacen un plan de contingencia para cada área. Tal cual como ustedes lo han mencionado, es correcto. El día, el encargado en realidad es un comité. Tal cual como ustedes nos han mencionado, está involucrada la dirección, está involucrado sistemas, está involucrado, digamos, cada uno de los jefes de departamentos de toda la empresa. Como lo dijo nuestro compañero Juan, todo va a depender de lo grande que sea la empresa y de la estructura que implemente la misma. Y Entonces, algo muy importante, Miguel, disculpe, es muy importante dejarlo establecido en las políticas, como lo mencionaba Denia. Una política bien estructurada, bien definida, pues deja claro quiénes son los responsables o quiénes son los que deben de velar por este tipo de actividades o de mantenerlas, por decir así, al día, con sus respaldos respectivos y con su plan B, por decir así, su plan B, en caso de que falle tal cosa. exacto, exacto. Así tal cual es, lo deberían de dejar establecido dentro de sus políticas, pero aquí en Honduras pues es algo que es raro que se vea en las empresas. Yo en lo personal solo Así es. conozco dos empresas grandes, sumamente grandes, que una de ellas es Dilimport y la otra es PepsiCo, que es una empresa pues multinacional porque está en casi toda América Latina. Y Dilimport, pues es una empresa que vende al por mayor, pero es contenedores los que vende. Entonces es una empresa que en realidad tiene una gran estructura. Entonces, tal cual como ustedes lo acaban de mencionar, tiene que haber un comité encargado que tiene que estar conformado por cada uno de los jefes de departamentos, porque como lo dijo mi compañera Denia, eso es algo que analiza desde el detalle más mínimo hasta las finanzas. Entonces tienen que estar involucrados todos los jefes de departamentos para que todos tengan el control o tengan una idea de lo que puede pasar. Ahora vamos con la siguiente interrogante. ¿Cómo se calcula el valor del vía? ¿Cómo se calcula si se puede llamar un presupuesto o el valor que tiene este sistema estratégico para las empresas? Usted, Juan, denos su opinión. ¿Cómo se calcula el valor de esta estrategia? No, aquí más que todo los administradores o los encargados tendrían que evaluar prácticamente cuánto es el costo-beneficio que representa, por decir así, como les mencionaba antes, cuánto perdería una empresa por dejar de vender una hora y cuánto le costaría un segundo servicio de internet en el mes. Entonces, ahí las empresas tienen que evaluar prácticamente. Entonces,
Yo pienso de que ese costo debería ser mínimo o aún siendo un poco alto, pues deben de considerar no dejar de vender. Incluso algunas empresas o según lo que hemos recabado nosotros, hay un factor que se multiplica por un porcentaje que establece la empresa o que establecen los terceros, por decir así, en cuanto al cálculo del BIE. Pero más que todo, ahí va a depender de cada empresa, cuánto les afectaría a ellos no contar con un plan B o no contar con ciertos servicios que les llegue a ocasionar grandes pérdidas. Como lo Así es. mencionaba usted al inicio, el no contar con un seguro de un edificio, por ejemplo, o un seguro de un vehículo en caso de un choque. Entonces, ahí más que todo queda evaluar cuánto perdería la empresa al no tener un seguro en caso de que se presente una contingencia de esto. Para usted, Zuley, ¿cómo tiene usted tal vez una idea o una noción de cómo se puede calcular el valor de esta estrategia? Prácticamente sería implementar un sistema informático de alta calidad, no importando el valor que tenga, porque al final lo que repercute es lo que le va a afectar a la empresa. En todo caso, contar con un sistema de TI que sea bien implementado, que tenga todas las medidas necesarias para contar con un sistema muy, muy inteligente, podría decirse en este caso, pues, como decía nuestro compañero Juan, imagínense que en esos casos que se dan muchas inconsistencias, vaya, se va la energía, el sistema de facturación, puede haber una inundación, tienen que tener ellos un plan B para poder guardar la información y que no se pierdan todos los datos o la mayor parte de los datos de la empresa, porque son muchas cosas, tienen que ver con el sistema contable, con el sistema administrativo, sistema de gerencia, todo enlazado en el mismo sistema. Entonces, prácticamente en este caso, tienen que ver, poner en una balanza cuánto presupuesto tenemos para implementar un sistema que sea altamente rentable para la empresa, porque al final lo que se va a ver afectado es, si no estamos bien equipados, siempre se va a ver afectada la empresa por no contar con un sistema de TI seguro, en mi punto de vista. Ok, muchas gracias. Para usted, Enia, ¿usted cómo cree que se puede calcular el valor de esta estrategia en una empresa? Pues el valor yo digo que se puede calcular según la importancia o el impacto que puedan generar los diferentes problemas que quieran prevenir, según la importancia de lo que quieran prevenir, así se debe calcular, ¿verdad? En base, si la información de la empresa es muy importante, obviamente, entonces el valor debe ser conforme a eso, ¿verdad? En una empresa, pues, hay muchos departamentos, muchas cosas que se deben de cuidar, de salvaguardar, como dice la compañera, y según a eso creo que se le calcula el valor. Y el VIA, pues, permite eso, puede calcular creo que hasta pérdidas financieras. En caso de, después de hacer evaluaciones, de hacer análisis, pues también se pueden calcular qué pérdidas hubieron, cuáles van a ser los planes a ejecutar. Entonces, ese es mi punto de vista, que así sería el cálculo. Angie, usted desde su perspectiva, con su análisis, ¿cómo considera usted que debería de ser la manera en que se debe de calcular el valor del día? Yo creo que la opinión de mis compañeros es correcto. Ellos piensan en cuánto voy a en cuánto voy a invertir en un estudio vía que contra cuánto voy a perder si no tengo un plan, de contingencia. Entonces, creo que prefieren invertir más en
en un estudio que les diga dónde están los posibles problemas, que algo lo sorprenda de repente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que considero que es importante. Ok, desde mi opinión les puedo decir de que existen 3 métodos para calcular el valor del VIA. Está el método básico, que se calcula realizando la multiplicación del factor A tienen un porcentaje mínimo de un 5%, es un porcentaje promedio. Ese porcentaje promedio se toma en consideración los últimos 36 meses que han transcurrido de la empresa. Se toman los ingresos netos anuales que la empresa tuvo y tienen un máximo de un 15%. Toman esos porcentajes y esos porcentajes se los aplican a los ingresos que tuvieron en los últimos 36 meses. Ese es el método básico para poder calcular el valor del VIA. Es una idea. Toman los ingresos de todos los departamentos, los que se tuvo, y le ponen un porcentaje, un mínimo de un 5 a un máximo de 15. Está el método Standard State Up. Ese método es donde se hace una clasificación de activos. Se hace una clasificación de activos en 8 líneas y se les asigna un factor beta. Entonces, a ese factor beta se le tienen estándares, un porcentaje de 12%, 15% o un 18% inclusivamente. Cada factor se multiplica por el promedio igual de los últimos 36 meses transcurridos en el año de cada una de las empresas y tomando en consideración nada más que tiene la salvedad de que es solo los ingresos netos positivos. Aquí no se pueden tomar pérdidas. Entonces, en el caso que uno de los años hubiera ingresos netos negativos, ese año se excluye. Está el último factor, que es el método de medición avanzado, que en sus siglas es AMA. Este método está en parte compuesto, tiene parte del método de Stand Up. Entonces, este método se hace una tabla donde se ponen todos los ingresos brutos de la empresa de los últimos 3 años, se saca un promedio y después de ese promedio se saca un factor A. De ese factor A se le pone el porcentaje máximo, que es el 15%, y se saca el capital requerido. Luego de eso, se saca el ingreso anual bruto de todos los departamentos que tiene la empresa de los últimos 3 años y se saca el promedio. Luego de eso, se calcula el factor beta y el factor beta, ahí es donde se le asignan los porcentajes que la empresa requiere, como se los mencioné anteriormente. Son porcentajes, como ustedes mismos los mencionaron, les ponen un porcentaje de acuerdo a la importancia del departamento, sea un 12, un 15 o un 18%. La empresa decide cuán importante es la información o los ingresos de ese departamento y en base a ello le colocan ese porcentaje y luego eso lo multiplican por los ingresos que tuvieron y después sacan el capital requerido, luego hacen una sumatoria de todos esos ingresos promedios y ahí tienen un total de cuánto es el valor del día. Esos son los 3 posibles métodos para poder calcular cuál es el valor del día en una empresa, todo de acorde pues a uno de esos 3 métodos. Normalmente creo que las empresas el que aplican es el método básico, donde solo agarran el factor mínimo 5% y un máximo del 15%. Entonces, en Honduras creo que esos serían los que más se utiliza. Ese sería el factor que más se utilizará. Ahora, como última pregunta tenemos cómo hacerle frente a cada uno de los impactos negativos que sufre la empresa en relación al día, cómo se le podría hacer frente, los cuales ya mencionamos nosotros algunos posibles impactos que fueron las tormentas, terremotos, incendios, pero cómo le puede hacer frente la empresa ante estos riesgos operacionales, pero desde la perspectiva de los sistemas de información de la organización. En este caso, usted, Juan, denos su opinión, ¿cómo se le puede hacer frente?
En el caso de los sistemas de información, pues lo que veo yo necesario que tengan las organizaciones, por ejemplo, sería un respaldo energético que les permita pues no perder la conexión contra las unidades de negocio que tenga la organización. Y está el tema de la protección de los servidores, la protección de los virus externos que puedan tener alguna amenaza contra la organización. Eso es muy importante. Considero que esos dos, más que todo para el área de informática, son los más valiosos. Para usted, Denia, ¿cómo cree usted que se le puede hacer frente a estos tipos de riesgos operacionales, sobre todo en los sistemas de información de una empresa? Bueno, lo voy a contar como algo real que pasó. En la empresa donde trabajo hace como 2 años, hackearon uno de los servidores, robaron información y bueno, ya todos conocemos las historias cómo terminan, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que el año pasado, el departamento de IT, junto con la gerencia y todo, tomaron la decisión de mejor contratar el servicio de lo que es una nube, para que toda la información que nosotros antes se llevaba a un servidor X, ya no llegara al servidor, sino que se subiera a la nube. Sí existen problemas de conexión, como es normal, pero hasta ahora pues no ha fallado y creo que esa es una de las estrategias más acertadas que se está tomando ahorita en la nube, pues mientras usted esté pagando, la empresa esté pagando el servicio, pues no se lo van a cortar, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una de las estrategias que pueden implementar las empresas acerca de los sistemas de información. Los sistemas fallan, ¿verdad? Los sistemas fallan por problemas de conexión, por muchos factores. Entonces, las empresas pues grandes, porque la verdad es que dependiendo del tamaño, toda la información es importante, pero a mayor tamaño de la empresa, más información se maneja. Entonces, creo que es importante que la gerencia, los departamentos de IT, de auditoría, porque ahí se involucran bastantes personas, como ya lo habíamos mencionado antes, de los responsables del BIA. Entonces, eso creo que sería una de las mejores estrategias que puedo sugerir, que es la cuestión de las nubes y los antivirus para los servidores, que eso es básico en toda empresa, ¿verdad? Siempre los antivirus. De hecho, creo que lo que pasó en ese servidor fue que hicieron cambio de un servidor a otro, entonces para poder hacerlo, desactivaron el antivirus y eso fue catastrófico y fue de segundos, minutos, ¿verdad? Entonces, las personas que se dedican a esto, pues, existen a gran escala y las empresas pues deben cuidar su información, que al final el histórico de una empresa es muy importante tanto para toma de decisiones, para los dueños, el saber el histórico de una empresa pues es importante para las auditorías. De hecho, las autoridades fiscales lo piden, que las empresas tengan ciertos años de historial, pues es muy importante pues cuidar la información, cuidar los sistemas y darles el mantenimiento también a los sistemas, porque ese es otro punto de vista de que si a un sistema no se le da el mantenimiento adecuado, le puede fallar. A veces las empresas por ahorrarse costos no lo hacen y los sistemas le tiran error, y uno solo le da, el usuario solo le da aceptar. Entonces, y de repente llega un punto en que el sistema de tanto error, eso se puede caer y se puede perder. Y a veces no le toman importancia en muchas empresas y es de mucho cuidado porque uno de usuario es el que sufre. Imagínese que le pierde el historial de una mañana. Usted hace registros contables en el sistema una mañana. A nosotros nos pasó antes de todo esto que cambiaron en la empresa, nos pasó un día. La información de 8 a 11 de la mañana, todos los pagos que se sacaron, todos los registros, todas las transferencias que hicieron, se perdieron. Entonces, como
lograron rescatar solo hasta cierta hora, te tocó volver a ingresar. El usuario es el que más sufre en esos casos porque doble trabajo, andar buscando papeles en físico para poder alimentar el sistema. Entonces, creo que en ese sentido esas serían las estrategias: mantenimiento de los sistemas, antivirus, implementar, estamos en una era donde la tecnología va bien avanzada, entonces hay que estar en el repunte siempre, y siempre que la empresa tenga los recursos económicos, pues debería de cuidar siempre esa parte de los sistemas. Yo quiero comentar algo, compañeros, y Díganos, es que Angie. hay empresas que todavía optan por guardar la información en CDs o en memorias. Por ejemplo, en la que yo trabajo, consideran que esa es la mejor manera. Siempre, cada año, guardan la información. Es algo antiguo, sí, pero ellos consideran todavía que es la mejor manera de guardar la información, tenerla bajo llave, ¿verdad? Entonces, también les puede funcionar, ¿verdad? Porque ahora, con tanta tecnología, tanta cosa, ¿verdad? Entonces pueden en cualquier minuto, en cualquier momento, como decía la compañera Denia, pueden robar la información, ¿verdad? Entonces, eso quería opinar, compañeros. Muchas gracias, Angie. Usted, Zuley, díganos cuáles podrían ser esos posibles riesgos operacionales que podrían sufrir los sistemas de información, aparte del hackeo que ya lo mencionó nuestra compañera Denia. Aparte del hackeo, creo que pueden ser daño a los servidores que prácticamente están enlazados con los demás servidores de toda la empresa. ¿Eso qué significa? Un daño interno informático, pérdida de información de todos los departamentos, aparte del hackeo. Entonces, esto viene como que prácticamente es una pérdida monetaria y una pérdida de información, tanto en que tienen que volver a empezar a contratar tal vez un sistema en la nube, algo más prácticamente que sea más seguro para salvaguardar la información. Así es, tal cual como ustedes lo han mencionado, es así de suma importancia todo lo que ustedes han mencionado. Yo tuve la oportunidad de estar en la empresa PepsiCo. Esa empresa tiene infinidades de copias de información en todas las sedes que tienen en cada uno de sus países. Ellos tienen servidores a lo bruto en su parte de sistemas, pero ellos tienen un respaldo en cada uno de los países. Todos los países envían su información a la sede principal, que en este caso es México. Allá en México está la casa matriz, que es Frito-Lay, y de ahí todos los países mandan su información hacia ese país y ese país luego manda una copia de toda la información recogida de todos los países a cada uno de los servidores que están distribuidos en toda Latinoamérica, para así poder prever de que a cualquier país que le sufra un daño, que sea un virus, que el sistema de firewall que instalaron le dañó y no pudo entrar cualquier informante a su información, valga la redundancia, y poder robar información de la misma y hacerla uso para dañar a la empresa. Entonces ellos tienen copias en todos los países en los que ellos distribuyen sus productos. Así como ellos tienen el servidor principal, que si se le puede decir el cerebro de la empresa, que ese cerebro pues solo tiene acceso el ingeniero en sistemas, que es el que lo monitorea, y que tiene conocimiento pues el jefe. Ellos son los únicos y ese es el método que ellos utilizan, aparte de instalar cada una de las estrategias que ustedes mencionaron: antivirus, guardar información en la nube, poder tener ese control en los servidores para que no vaya a sufrir daño a uno, porque tal cual como ustedes lo mencionaron, sufre daño un servidor, no hay problema porque tienen la información guardada en la nube y así ellos tienen ese respaldo. Después solo descargan y tienen esa información. Pues esto ha sido en realidad pues un tema de suma importancia para nosotros, que en realidad vamos a formar parte
de lo que va a ser la auditoría, tal vez no del sistema de información, pero como auditores nos toca. Así de que yo les agradezco a ustedes por haber estado en este debate de lo que es el BIA y de todas las interrogantes que se tuvieron que plantear para poder dar a conocer la importancia de esto para las empresas, independientemente grandes, pequeñas o medianas, cómo pueden ellos salvaguardar sus activos. Así que yo les agradezco mucho su participación y pues ahí nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias, buenas Ok, noches. muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.